Ni la Virgen de Guadalupe podrá hacer el milagro al INE y al Poder Judicial para evitar la trasquilada, la mochada presupuestal a esa cabellera. Para la oposición a Morena, se trata de un presupuesto asesino que responde a los intereses de las instituciones bancarias internacionales, importando poco o poco menos los sectores de la salud, la seguridad, caminos, carreteras, educación, en fin. Mire, de cada peso, 18 centavos irán a pagar los sueldos de la burocracia. De cada peso, 15 centavos irán a pagar la deuda externa. De cada peso, 14 centavos irán a dar a los presupuestos de los estados y solo 10 centavos se aplicarán en gastos de inversión y 8 en programas sociales. Son datos, no son opiniones. Con uno, Alejandra Cullen, analista política. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? Qué gusto verte, Venga. Pepe, por aquí. A ver, creo que el gobierno en este sentido está siendo consistente. La primera, con tratar de regresar a la responsabilidad fiscal, que este año perdieron la cabeza y como era año electoral. Era año electoral. Fue viva la Pepa, y nos fuimos casi a 6% de déficit presupuestal. Y por más que oposición o Morena y sus aliados digan que los banqueros internacionales son unos irresponsables, pues los que nos gastamos el dinero fuimos nosotros. Entonces, básicamente los irresponsables fuimos los mexicanos que permitimos que se desbalancearan los ingresos y los egresos del gobierno. Creo que ahí es muy importante que regresemos al orden y ni modo que el déficit se reduzca solo, o aumentas ingresos o reduces gastos, y como no quieren aumentar ingresos, pues lo único que podemos ver es la caída en gasto. El único camino para aumentar ingresos sería una reforma fiscal. Pues hay otras maneras, o sea, yo creo que reforma fiscal es una, por supuesto, crecimiento económico también te ayudaría, Pepe. Este es un gobierno, el gobierno saliente sobre todo, porque se está empezando y no podemos todavía asignarle ninguna responsabilidad. Es continuación del siguiente. Pero el gobierno saliente, hay que decir que este año, con 6% de déficit y con año electoral donde el gasto se multiplica de manera natural, apenas llegamos a un 1.3% de crecimiento económico. Hay algo que creo que hay que revisar en el modelo de crecimiento que trae Morena, porque pues genera muchos votos, pero poco crecimiento, y el crecimiento a la larga es lo que te genera empleos. Este es el año que menos empleos se crearon desde la pandemia y donde básicamente ya la creación de empleo formal va formalmente a la baja. Son datos que son muy relevantes tener en cuenta para hacia dónde se mueve el país. Ahora, hay otro elemento, y en la asignación del presupuesto, dicen los americanos, pon tu dinero donde pones tu boca. Si se supone que tienen un compromiso serio con la justicia, uno se pregunta, ya no digamos por qué hicieron esa reforma judicial de la que mucho hemos hablado y que es tan controversial, sino por qué no le ponen dinero. No le van a poner dinero al Poder Judicial como tal y no le van a poner dinero a la elección del Poder Judicial. El INE, de los ya ves. al INE le reducen en total 13,000 millones de pesos. Pero aquí la parte importante es que de los 13,000 que había pedido para la organización de esta elección rarísima que vamos a tener en el 25, con miles de jueces y magistrados por los que vamos a tener que escoger sin tener idea ni quiénes son, y en todos los distintos distritos, le dejaron 7,000 millones para esa elección, lo cual te muestra, la única lectura que puedo dar a eso, es que no hay un interés del partido en el poder. Ya no sé si es un tema de la presidenta o de la Cámara o de todos juntos o una decisión de Morena, alguien ahí adentro, pero lo único que podemos decir es que Morena y sus aliados decidieron que a esa elección, mientras menos dinero le pongan, mejor. ¿Por qué? Porque no les interesa ni que sea seria, ni que sea democrática, ni que sea relevante. Porque ya está planchada. Se espera muy poca participación de entrada porque nadie le entiende, y además porque pues, no va a tener dinero el INE para hacer una organización adecuada, para poner casillas donde tiene que poner, para capacitar a la gente en una elección que además no es como una elección tradicional. Entonces la señal es muy clara.
sobre cuál es el objetivo. Básicamente deteriorar al Poder Judicial. Dentro de la reducción al Poder Judicial en su, como poder, digamos, como estructura, destaca, Pepe, una reducción al Consejo de la Judicatura de 17%. Son también 13,000 millones menos. ¿Qué es el Consejo de la Judicatura? Es el órgano que se encarga de toda la estructura del Poder Judicial Federal, de los jueces, de los magistrados. No es la Suprema Corte, no son los ministros que tanto insultan y agreden en el Poder Ejecutivo, sino son los jueces que le dan los amparos a la gente. Cuando hay un abuso de autoridad, cuando en el fuero común, en los estados, hay un juez local que hace un acto de injusticia, o una policía, o una fiscalía que abusa del ciudadano, el ciudadano apela al juez federal para que le den un amparo. Y a ese segmento es al que le están reduciendo 17% de sus recursos. Y es un segmento que además va a prevalecer, se va a cambiar de nombre, porque ahora en vez de Consejo de la Judicatura va a ser el Consejo de la Disciplina ¿Tribunal de los judicial? tribunales. Sí, pero es un consejo disciplinario, es Sí, el sí. que va a castigar al juez que cometa un error supuestamente, pero tampoco va a tener dinero ni para pagarle bien a los jueces, ni para que las condiciones de los juzgados sean adecuados, ni para tecnificar a los juzgados, ni para que haya personal suficiente para hacer los escritos y hacer, digamos, todo el seguimiento que el Poder Judicial necesita. Yo creo que la señal es muy clara. De esos, digamos, 26,000 millones, casi 30,000 millones que le están quitando al INE y al Poder Judicial en su conjunto, pues se va a ir, esto sí está bien, 14,000 millones a las universidades, pues que lo van a distribuir entre la UNAM, el Colegio de México, el Politécnico y algunas universidades estatales, las que hayan levantado la mano a tiempo, algo de infraestructura, que son 6,000 millones, y otros 6,000 millones a Sedena, porque Sedena pues le habían recortado el presupuesto y los militares no se quedan contentos con eso, Pepe. Gracias Alejandra Cuyen. Así que veremos en qué clase de Poder Judicial, con qué clase de Poder Judicial acabamos a partir del año que Sí, entra. porque es un hecho, Morena tendrá todo el poder, pero para mantener el poder hay que gastar para sostenerlo. Y O sea, hay que mantenerlo, por lo menos. hay que mantenerlo, por lo menos mantenerlo. Así es. Y ahora se ve que no hay recursos suficientes. En fin, A lo mejor están contando con que las instrucciones desde arriba sean suficientes para que las decisiones de los jueces sean como ellos quieren. bueno, muchas gracias. Qué gusto Gracias, verte, la Pepe. doctora Alejandra Cuyen. Gracias.